Hola, muy buenas a todos mis queridos compañeros y profesor, espero que se encuentren muy bien. En este trabajo me tocó presentar sobre las consolas portátiles. Les hablaré de la creación de estas, el cómo es que a día de hoy siguen evolucionando exponencialmente en cuanto a sus capacidades y sobre todo ventas, y por último el cómo es que a día de hoy influyen en la sociedad actual. Comencemos de una vez. Las consolas portátiles son dispositivos electrónicos diseñados para brindar a los usuarios la posibilidad de disfrutar de videojuegos en cualquier lugar, ofreciendo portabilidad y una amplia variedad de experiencias de juego. Con una historia que se remonta a las primeras décadas de los videojuegos, estas consolas han experimentado una notable evolución, desde los primeros juegos electrónicos de los años 70 hasta los dispositivos modernos con gráficos de alta definición, transformando de manera significativa la manera en que nos relacionamos con los videojuegos. Esta evolución ha permitido que las consolas portátiles se conviertan en una parte integral de la cultura gamer, ofreciendo no solo entretenimiento en movimiento, sino también una plataforma para la innovación y la creatividad en el desarrollo de videojuegos. Nintendo sobre todo lo sabe muy bien, debido a que ellos son los que han tomado la delantera la mayoría de las veces alrededor de los años. Más que todo por las experiencias únicas que han entregado con cada consola portátil que han lanzado al mercado, además de usar de manera creativa las capacidades de cada consola. Ahora, ¿cómo es que empezó todo esto? ¿De dónde salió la idea de entregar una experiencia videojugabilística portátil? Ahora es cuando les enseñaré brevemente los inicios de las consolas portátiles, además de enseñarles las consolas más importantes de la historia de este tipo de consolas. En 1975, Mattel, frente a una crisis financiera y demandas, buscó reinventarse bajo un nuevo liderazgo. El ejecutivo de marketing Michael Katz propuso crear un juego electrónico portátil utilizando LEDs, lo que llevó al desarrollo de un juego de evitar obstáculos con LED. El juego, llamado Auto Race, se lanzó en mayo de 1977, pero inicialmente tuvo bajas ventas. Mattel siguió rápidamente con Fútbol y Missile Attack ese mismo año, pero encontró desafíos de marketing, incluida la negativa respuesta de NBC Televisión a transmitir comerciales con Missile Attack, debido a que les preocupaba que esto pudiera hacer que los niños pensaran que la ciudad de Nueva York explotaría si perdían el juego. A pesar de los reveses iniciales, la demanda aumentó, lo que llevó a Mattel a aumentar la producción. Sin embargo, un percance durante una manifestación hizo que los temores disminuyeran. Coleco finalmente lanzó un juego similar, lo que provocó una demanda de Mattel que luego fue retirada. Mientras tanto que en 1980, Gunpei Yokoi de Nintendo se inspiró en las calculadoras de bolsillo, lo que llevó al desarrollo de la serie de consolas Game & Watch, lanzando más de 50 tipos de Game & Watch con diferentes videojuegos por los siguientes 10 años. Esto marcó la entrada de Nintendo en los juegos portátiles, pero esto no acabaría ahí, debido a que en el año de 1989, gracias a Gunpei Yokoi, Nintendo lanzaría la exitosa consola que marcaría en la historia de las consolas portátiles, Game Boy. Esta consola revolucionó la industria de los videojuegos al ofrecer experiencias de juego portátiles a un amplio público. Su tamaño compacto y diseño alimentado por batería permitieron a los jugadores disfrutar de videojuegos sobre la marcha, sin estar atados a las consolas domésticas. Con una sólida biblioteca de juegos y un diseño duradero, el Game Boy se convirtió en un elemento básico en los juegos portátiles. Al estar acompañado del icónico juego de rompecabezas Tetris, la popularidad del sistema se disparó, atrayendo a jugadores de todas las edades. La inclusión de un cable LIN permitió juegos multijugador, mejorando aún más las interacciones sociales entre los jugadores. Con su precio asequible, batería duradera, y accesibilidad, el Game Boy original se posicionó como un dispositivo para todos, no solo para los jugadores más hardcore, consolidando su lugar como una innovación revolucionaria en la historia de los videojuegos. Al mismo tiempo, Atari lanzaría Lynx, sin embargo debido al precio más alto de esta, no le alcanzaría ni a los talones a la Game Boy. Tiempo después buscarían una revancha con la Lynx 2, siendo la primera consola portátil con color.
En 1991, Sega lanzaría la consola Game Gear, llegando mucho más alto que las anteriores dos consolas de Atari, debido a su buena pantalla en su tiempo y su poder. Siguiendo con las Game Boy, estas alrededor de los siguientes años lanzarían distintos modelos con diferentes colores, además de versiones distintas como la Game Boy Pocket. Sin embargo, llegaría el año 1998, y Nintendo lanzaría la mejor versión de la Game Boy hasta ese momento, siendo esta la Game Boy Color, la cual hizo que Nintendo dominara aún más el mercado de este tipo de consolas. Debido a su nueva pantalla colorida, el diseño de la consola más compacta y además con diseños más pulcros. Cabe recalcar que su éxito también fue gigante ya que fue lanzada con los juegos Pokémon Rojo y Azul, además de tiempo después Pokémon Amarillo. Ya con todo esto hablado, se entiende el por qué la Game Boy original y la Color están en el cuarto puesto de las consolas más vendidas de la historia. Pasado tiempo, en el año 2001, Nintendo seguía dominando el terreno, debido a todo el éxito de sus anteriores consolas portátiles, la gente ya estaba ansiosa por ver qué más lanzarían. Y ahí es cuando en ese mismo año saldría a la luz, la Game Boy Advance, la cual con su capacidad gráfica mejorada, gracias a un procesador de 32 bits, permitió colores más vibrantes, animaciones más suaves y sprites más detallados, acercándose los juegos portátiles a la calidad de las consolas domésticas de la época. Además, su compatibilidad con los juegos de Game Boy y Game Boy Color garantizó que los jugadores pudieran seguir disfrutando de sus colecciones existentes. Con un diseño ergonómico mejorado y una amplia variedad de géneros en su biblioteca de juegos, que incluía franquicias icónicas y títulos innovadores, el Game Boy Advance ofreció una experiencia de juego incomparable. Avancemos hacia el año 2004, donde Nintendo otra vez lanzaría una nueva consola portátil. Sin embargo, esta no era otra versión de la Game Boy, esta era una nueva consola compuesta por dos pantallas, llamada Nintendo DS, la cual es hasta el momento la segunda consola más vendida de la historia. Esta en sus momentos de lanzamiento sería un total éxito. Sin embargo, aquí es donde 2 semanas después empezaría una guerra la cual duraría por bastante tiempo con el lanzamiento de la nueva consola de Sony, la PlayStation Portable, acortado PSP. Ambas eran maravillas técnicas en ese momento, pero también muy diferentes entre sí. Sony había seguido el éxito de la PlayStation 2 con gráficos de última generación y tecnología de punta, convirtiéndola en la consola portátil más poderosa hasta ese momento. Nintendo, sin embargo, presentaba pantallas duales, una ubicada entre los controles, además era una pantalla táctil. Ambas consolas presentaban multijugador inalámbrico y en línea. Debido a esto, por muchísimos años estas dos compañías estuvieron combatiendo con lanzamientos de distintas versiones de estas consolas, tanto haciéndolas más delgadas y transportables, algunas más grandes, etc. Sin embargo, Sony nunca pudo alcanzar a Nintendo en este ámbito, con el lanzamiento de muchas versiones distintas de la DS y la futura 3DS en 2011, Sony intentó alcanzarle con la PS Vita, siendo un fracaso rotundo lamentablemente. Mientras que Nintendo lanzó aún más versiones de la 3DS vendiendo bastantes millones. Las ventas de las 3DS con sus distintas versiones duraron por muchos años en la época de los 2010s, sin embargo, es hasta el 2017 donde lanzaron su nueva consola híbrida portátil y sobremesa a la vez, llamada Nintendo Switch. La cual se ha mantenido hasta el año actual con sus distintas versiones y en la espera de la consecutiva de esta. Cabe recalcar que esta última ha sido de las consolas más vendidas de la historia, estando actualmente en el tercer puesto y llegando casi a superar al segundo. A día de hoy hay varias consolas que están siendo lanzadas lentamente, las cuales creen ser competidoras para esta categoría, tales son la Steam Deck, Asus ROG Ally, entre otras. Sin embargo, debido a ser tratadas más como computadores más que consolas, realmente no se sabe si califican en estos casos. De todas formas, a día de hoy se puede ver que ha evolucionado bastante la capacidad de estas consolas y cómo es que aún van a seguir evolucionando por muchísimo tiempo más. ¿Seguirá Nintendo en la cima de esta categoría? Eso lo tendremos que ver a futuro. Sin embargo, la gente seguirá comprando sus consolas sin parar por sus juegos exclusivos en estas. Si es que no lo emulan, claro, XD. Eso sería todo por el momento para esta presentación. Debo decirles que ahora mismo haremos un Kahoot con algunas preguntas sobre esta presentación, y las 3 primeras personas que salgan en el podio, podrán elegir las consolas con las cuales jugar primero. Después se la entregan al próximo que la quiera y así.
Eso es todo, espero que les haya gustado mucho esta presentación y que se encuentren bien, chau chau.